Un saludo para todos, hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes este nuevo episodio de Mente Viva Podcast. Hoy hablaremos de un tema sumamente especial. Yo sé que muchos de los que nos pueden estar escuchando hoy son universitarios o están asociados con esta vida universitaria y de academia. Entonces quiero que hablemos un poco sobre eso, cómo la universidad y Cristo se conectan. Y les quiero contar que hoy tengo un invitado sumamente especial porque pues nos conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, Cristian, si quieres puedes contarnos un poco sobre ti. Claro, hola a todos. Primero quiero decir que para mí es un gusto poder estar aquí en un podcast que llevo siguiendo desde sus inicios. Soy el fan número uno, el que repostea los capítulos nuevos y estoy muy emocionado de poder estar aquí compartiendo un poco acerca de lo que Jesús me ha enseñado. Creo que este tema va específicamente para los universitarios, pero no tendría que ser únicamente para los universitarios. Creo que todos nos encontramos en una sociedad y el principio va a ser ese, que Cristo quiso que estuviéramos dentro de la sociedad, que no mandó vivir como unas personas aisladas, sino que Él quiso permear la cultura a través de sus hijos. Yo actualmente estoy estudiando ingeniería electrónica. Quizás podrían pensar que nada tiene que ver con el evangelio, pero creo que en la vida de un cristiano todo tiene que ver con el evangelio. Estudio en la Universidad Nacional de Colombia. Si alguno lo conoce, seguramente podrá pensar que no es el ambiente más favorable para ser cristiano, pero yo soy fiel creyente que Cristo muestra su gloria aún en los ambientes que aparentemente son más hostiles. Bueno, Cristian, de verdad que tienes toda la razón acerca de este podcast de la universidad. Y yo siento que este podcast también va enfocado no solo para universitarios, no solo para líderes universitarios, sino también si usted es padre y tiene un hijo que está a punto de comenzar la universidad, si usted tiene un conocido y si usted trabaja en su iglesia y en su iglesia hay jóvenes universitarios, esta información también le puede servir. Cristian, me gustaría que tú nos pudieras contar un poco acerca de cómo fue tu transición de vida al momento de comenzar la universidad. Cuéntanos un poco de eso. Claro, sí, yo tengo una historia de vida bien particular. Seguramente si hay algún muchacho en el colegio que nos escuche, tal vez se sienta identificado conmigo. A mí me gusta contar esta historia porque recuerdo que en la época del colegio yo tenía todas mis expectativas puestas en la universidad. Como yo aún no tenía una relación con Jesús, entonces ese espacio lo tenía que suplir otra cosa. Y en ese caso era mi idea de tener acceso a una universidad y además una buena universidad, porque consideraba que eso me iba a dar posición y además alimentar un ego que había venido construyendo a lo largo de mi vida. Entonces es bien curioso porque yo puse todas mis expectativas en esto y cuando llegó el momento de demostrarlo, de demostrarme a mí mismo, a las personas que lo podía hacer, que lo podía conseguir, pues bueno, la vida me dio una gran sorpresa porque no pasé a la universidad. Entonces yo, que era la persona que más anhelaba estudiar en una universidad, no pude pasar y digamos que ese periodo fue bastante frustrante para mí porque no solamente no pasé, sino que toda mi expectativa de vida se estaba quedando ahí con ese. Aún recuerdo cargar la página, meterme y mirar, usted no ha sido admitido, muchas gracias. Y ahí casi como la canción de todo se derrumbó, casi que así lo sentí. Pero creo que Dios fue muy fiel porque él me mostró que de nada servía ser un ingeniero, una persona bien exitosa aparentemente en la vida, pero si no tengo amor, si no encuentro valor en las cosas más significativas de la vida. Y bueno, para no hacértela muy larga, pasé un periodo de 2 años en los que tuve que día tras día renunciar al sueño de pasar a la universidad. Yo recuerdo que en esa temporada conocí a Jesús y algo que él muy insistente me estaba pidiendo era como morir al sueño, y yo de verdad sentía como dentro de mí como si algo muriera, como si algo se quebrara. Y ahorita las personas que me escuchan pueden decir, ay, qué exagerado, solo fue la universidad, pero en ese entonces, en un muchacho de 16 años donde toda su expectativa y su identidad estaba puesta en la universidad, pues eso fue realmente significativo. Y creo que Dios me hizo morir a ese sueño justamente para que uno entienda que la universidad sí es importante, es un periodo bonito, es un periodo que seguramente muchas personas anhelan. Antes de entrar, cuando tú entras ya anhelas salir, pero creo que deberíamos entender que no es lo primordial, que no es lo primero y lo principal. Y creo que antes de Dios permitirme entrar a la universidad, me permitió conocerlo a Él y darle un significado completamente nuevo, que seguramente vamos a hablar a lo largo del podcast. Wow, de verdad que siempre desde que comenzó este podcast me es imposible no sentirme exhortado
y también me hace sentir pues ayudado, ¿sí? Porque digamos yo también estoy comenzando ahorita mi vida universitaria, para los que lo quieran saber. Y la historia que Cristian cuenta en este momento, pues es mucho más grande y como más, no sé, como más caótica de como yo lo viví, pero no deja de ser como yo quitar eso que miraba yo y como si quito mis ojos de mí, puedo ver que hay otras personas que la pasan peor en este tipo de transiciones. Y de verdad, yo siento que algo que comparto con Cristian en este momento es que cuando yo estaba en el colegio, añoraba que al entrar a la universidad mi vida cambiara por completo y no que solo cambiara, sino que ahora mi vida iba a ser perfecta, porque ahora iba a ser el universitario que siempre habían implantado en mí y yo siento que tenemos jóvenes que viven con esas ideas, como si tú vas a entrar a la universidad, tienes que entrar en la mejor universidad y a la mejor carrera, y a la carrera que todo el mundo piensa y opina que es la mejor, y eso va a ser el éxito de tu vida, sin importar que tú logres sacar ese título universitario o no. Lo importante es que tú ya seas un estudiante de esa carrera y de esa universidad. Sí, creo que de hecho algo que de lo que yo pensaba es que yo decía yo quiero ir a la universidad y además ir a otra ciudad que no sea la ciudad en la que yo estoy viviendo porque así me voy a demostrar que soy capaz, que puedo ser una persona independiente, porque uno en esa edad tiene la concepción de que así va a entender lo que es el mundo, va a aprenderlo y creo que amigos, si me estás escuchando y tienes esa motivación, no te juzgo, créeme que te entiendo, pero te invito a que reevalúes realmente lo que significa vivir solo, que todo dependa de ti y que te encuentres a una realidad completamente diferente a la que a veces estaba acostumbrado, porque a veces uno idealiza y romantiza mucho el concepto de la universidad y cuando lo vives te das cuenta que es una cosa completamente diferente. Sí, claro, además que yo siento que la motivación o la expectativa que muchos tienen es vivir una vida de soltero, como la de las Sí. películas. En un apartamento chévere, con unos sillones chéveres, donde todo es tuyo, donde ahora ya no hay nadie que te esté diciendo. Pero cuando tú estás solo en una casa que no es la tuya, en un cuarto pequeño que solo tiene seis Sí, baldosas y que, que com- nadie te trae un vaso de que agua. compartes con 20 personas. Sí, sí, eso es terrible, de verdad que te metes una estrellada contra el mundo. Y lo que dice Cristian, o sea, tampoco te juzgo como, ay, no, pequeño, eres como, no sé, como muy Muy bobo, inconsciente. es muy inconsciente, porque son cosas que pasan. Sí, Son todos cosas... tuvimos Sí, 16. sí. Bueno, Cristian, tú nos estabas contando que antes de entrar a la universidad tuviste ese encuentro con Jesús. Y yo sé que hay muchos creyentes jóvenes que nos están escuchando hoy que están comenzando su vida universitaria o que van a comenzarla o que ya están. Y quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué tan normal consideras que es ocultar tu fe en una nueva vida universitaria? Yo creo que es bastante normal. De hecho, conozco personas que actualmente hacen parte de mi comunidad cristiana en la universidad, que ellos me decían, yo tenía pensado pasar como una persona completamente desapercibida dentro de la universidad. Y es triste que hay como esa sensación dentro de los cristianos de pensar que el mundo es más fuerte que nuestras propias convicciones. Entonces es mejor como simplemente ocultarnos, llevarla suave, no influir de más. De hecho, si me pueden influir un poco, está bien, está aceptable, es parte de la edad, pero creo que es bastante común. De hecho, para no dejártela, para no llevarlo muy lejos, en mi propio caso, yo, a pesar de no conocer a Jesús, tenía como un contexto cristiano que me permitía como entender más o menos qué era bien, qué era mal, qué era políticamente correcto o no en la iglesia, y yo realmente quería como vivir una vida completamente distinta a lo que dice el Evangelio. Pero yo invitaría a reevaluar cómo está esa vida cristiana y esa relación con Jesús de aquellas personas que pretenden vivir totalmente desconocidas en una universidad, y invitaría a pensar qué tan fuerte resuenan las palabras de Jesús de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sí, es cierto. Precisamente estuve haciendo un pequeño estudio acerca de la Gran Comisión, así como tú lo estabas hablando. Y en el griego, cuando dice vayan y hagan discípulos, Jesús está hablando directamente mientras sigan por el camino, Uf. hagan discípulos. Y yo pienso que debemos ver eso como creyentes, como la universidad sigue siendo parte del camino de nuestro recorrer con Jesús. Y yo lo digo porque yo comencé mi universidad teniendo una relación con Jesús y siendo un creyente, pero no dejaba de ser difícil. No te voy a decir, wow, yo desde el primer día todo el mundo supo que soy cristiano, todo el mundo supo que yo asisto a una iglesia, porque en cierta medida mi carne sí deseaba vivir una vida apartada, de compartir,
de Jesús en la universidad. Yo cuando entré pensaba en tener esa personalidad que siempre quise tener y nunca lo he logrado. Y es esa personalidad de la persona callada, gótica, aesthetic, de esa Sí, persona que... el callado, que Sí, genera sí. misterio. Ajá, el que al final es el protagonista de todo. Que sí, yo pensaba y planeaba hacer eso. Y la embarré por tratar de ocultar que Jesús era el centro de mi vida. Y aunque Jesús siempre fue el centro de mi vida, habían cosas que permeaban esa relación con Jesús que yo estaba viendo en la universidad. Entonces yo creo que sí, es muy común, así como tú lo dices, el considerar ocultar tu fe. Igual no juzgo a las personas que es lo hacen, cierto. porque yo entiendo que no es nada fácil, es decir, tú enfrentarte a tus compañeros, personas con las que convives cosas muy cotidianas de la vida y seguramente muy fuera de lo que sería un contexto cristiano, como estudiar, como preparar un parcial, incluso como sentirte tentado a hacer trampa en medio de un parcial. Obviamente yo sé que es difícil como dar testimonio de lo que es una vida cristiana con personas con las que compartes todo el tiempo y además que obviamente en las universidades uno intenta llevar un perfil bien estrictamente profesional, entonces yo entiendo que obviamente es difícil, como no estamos para decir, ay, usted es el peor cristiano, si no le cuenta a todos que usted es cristiano, si no entendemos que realmente es una lucha que lleva al corazón del ser humano. Sí, claro, y también siento que tenemos una idea incorrecta acerca de compartir a Jesús en la universidad. Queremos que nuestros jóvenes de 17 años lleguen a una universidad y digan, soy creyente, mira, arrepiéntete, cree en el Sí, evangelio. como Así no en funciona. Dios no está muerto uno. Sí, sí, así no funciona Sí. Una vida universitaria, porque de todos modos yo siento que cuando tú entras a la universidad la vida te cambia porque son personas que tú no conoces, que nunca has visto, más cuando tú piensas y tienes un ideal de tu carrera y no es así al final. Siempre pasa. Entonces son cositas que permean, como que te hacen temblar de ese punto fijo y firme en el que tú probablemente ya estabas. Bueno, Cristian, quiero hacerte una pregunta muy importante porque quiero que nos compartas un poco de tu liderazgo estudiantil en la universidad y es cómo has construido o encontrado una comunidad cristiana en tu universidad. Ha llegado el momento de que brilles con lo que eres. Bueno, pues digamos que mi caso no tiene que ser porque la regla, es simplemente mi caso y es bien particular, le pertenece a Cristian Castañeda. Y cuando yo conozco a Jesús sin haber entrado a la universidad, con lo que les contaba de ese sueño roto que tenía que renunciar día tras día a la universidad, pues yo dije, voy a bajar mis expectativas, voy a más bien a centrarme en Jesús y voy a entrar a una universidad que sea como no más fácil, sino que esté más dentro de mis posibilidades, no para demeritarlas, sino para decir voy a bajar el ego que yo estaba construyendo. Entonces yo tuve una conversación con Jesús y dije, bueno, voy a estudiar en la universidad de mi ciudad, como no voy a irme a la capital, a un lugar bien loco, sino voy a centrarme en mi universidad y no voy a centrarme tanto en mi carrera como en hacer comunidad con cristianos. En ese entonces yo tengo una prima que en ese entonces lideraba la comunidad de cristiana en mi universidad en la que yo estaba entrando y yo desde antes de entrar tenía como muy claro que yo lo que quería era realmente involucrarme con esas personas. Yo soñaba con ver cristianos dentro de la universidad. Mis sueños de verdad que habían cambiado totalmente. Y bueno, en esa expectativa de entrar llegó pandemia y todo de nuevo cambió de nuevo. Ay, Y es bien curioso porque en pandemia, encerrado, pues yo seguí normal, como con mi carrera, pero obviamente era más difícil construir una comunidad cristiana y fue un poco raro esa transición de no universidad a universidad. En pandemia, Dios como que yo siento que de verdad es Dios que me habla y me dice, listo, Chris, de hecho lo tengo como bien tatuado en el corazón, por cuanto tú me has entregado tu sueño de universidad, ahora yo te lo entregaré, y es algo así como Abraham con su hijo Isaac, por cuanto no me lo has negado, entonces yo te lo daré, y no solo te lo daré, sino que será padre de naciones a través de él. Y yo sentí así como, Dios, Cristian, como tú no me negaste tu sueño más profundo, que tú y yo sabíamos que era tu sueño más profundo, ahora no solamente te lo daré, sino que lo voy a redefinir completamente, y ya no va a ser solo tu sueño, sino que va a ser la oportunidad en la que tú compartas a las demás personas. Y con ese mensaje de Jesús, en mi primer semestre de universidad se contacta conmigo una persona que es una persona muy importante en mi vida, que de hecho es un tocayo mío que también se llama Cristian, y me invita a ser parte de una comunidad cristiana que no era una gran comunidad cristiana de 100 cristianos en la universidad, sino que era una comunidad cristiana pequeña que apenas estaba formando, que estaba retomando el curso después de haber atravesado pandemia. Y
dentro de mí fue una respuesta de Dios, como de Cristian, yo quiero ponerte ahí. Y la razón por la cual cambié tu corazón y te permití después volver a entrar a la universidad es porque yo quiero que tú conectes con esas personas y que conectes con tu universidad. Y que ya no seas ese ingeniero presumido, engreído, que ponía todas sus expectativas dentro de la universidad, sino que seas un hijo mío en un lugar específico, en un territorio estratégico en el cual yo quiero empezar a llevar la verdad. Entonces yo puedo decir que yo no encontré a mi grupo, sino que gracias a Dios en mi caso particular, el grupo me encontró a mí. Pero sea independiente de que tú encuentres al grupo o que el grupo te encuentre a ti, de verdad que animo a todas las personas a que hagan parte de una comunidad cristiana, porque solamente dentro de la comunidad cristiana es que nosotros nos podamos dar cuenta del poder que tiene el evangelio para poder ser luz dentro de la universidad, que los cristianos no tenemos que ser ese grupo rechazado, que se burlen de ellos, sino que realmente seamos personas activas, motivadas y que entendamos las palabras de Jesús que dijo que lo confiemos en Él porque Él realmente ha vencido el mundo. Y bueno, actualmente obviamente no soy un experto de los grupos universitarios, pero puedo decir que ya llevo más de 2 años en mi grupo universitario sirviendo con ellos y que realmente es la mejor parte de mi universidad. Mis clases me gustan, hay algunos profesores que logran apasionarme por la forma en la que enseñan, pero lo mejor de mi periodo universitario es poder compartir con esos otros universitarios a Jesús dentro de la universidad, porque en medio de tanta oscuridad y de tanta maldad hay una luz que está brillando y somos parte del plan, el plan, no sé cómo decirlo, como el plan de Dios de querer llevar a todas las personas Sí. a encontrarse con Jesús. Es casi como un complot que Dios está armando en el cual está poniendo cristianos en lugares específicos de la sociedad para que la sociedad pueda volver a ver a Jesús y entender que hay un Dios y un Dios real que ama al ser humano. Wow, wow, de verdad que estoy súper, súper, súper anonadado de lo que Jesús hace y cómo Jesús actúa de maneras tan maravillosas, tan puntuales, como de maneras que no podemos entender. Y algo que tú decías y me parecía súper chévere es que si nosotros nos vamos a Mateo, antes de que Jesús diga vayan y hagan discípulos, Él dice toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Así que no dudes que toda potestad les da a Jesús para que Él también actúe en tu universidad. Entonces de eso se trata, como de Jesús sigue siendo el control. Y yo siento que algo que también nos pasa en la vida universitaria es que tenemos un cambio de prioridades. Y Jesús siempre debe ser nuestra prioridad. Jesús siempre debe ser eso primero y después vivir el resto. Así como yo lo decía hace poco, como que vivamos el proceso de hacer discípulos mientras vamos por el camino. Mientras que hacemos también una vida universitaria, Sí. hagamos también y cumplamos la gran comisión. Sí, y es que además la comunidad es muy importante, no solamente en la universidad, sino por eso decía que este podcast servía para cualquier persona, porque creo que a veces necesitamos un llamado de parte de Dios para entender que Dios nos mandó a ser comunidad, que Dios en sí mismo es comunidad, el Dios Padre con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo han sido una comunidad perfecta desde siempre, son un solo ser, y Jesús oró, Padre, que ellos sean uno como yo en ti y Soy tú uno. en mí somos uno, y creo que todos los cristianos deberíamos entender que en cualquier etapa de nuestra vida tenemos que estar en comunidad, porque es el deseo de Dios para nosotros y porque Él entiende que es en comunidad donde vamos a funcionar, donde vamos a crecer y la reunión de cristianos que comparten una misma fe y un mismo Señor tiene algo casi que mágico en sí mismo, es una naturaleza intrínseca de las comunidades cristianas que naturalmente las personas van a crecer si se encuentran en medio de comunidades sanas que le permiten su crecimiento. Ahí en ese contexto es donde Dios actúa y donde a Él le gusta actuar. Wow, wow, de verdad que estoy súper de acuerdo contigo. Algo que quería citar en este momento era este versículo de Hechos 1:8 que Jesús dice que recibiremos poder y seremos testigos no solo en Jerusalén, sino también en Judea y en Samaria. Y así creo que Jesús también te dice como recibirás poder no solo para ser testigo en tu comunidad de fe, de tu iglesia, sino también en tu Judea y tu Samaria, que puede ser tu universidad. Algo que me parece súper impactante de Hechos 1:8 es la palabra poder. La palabra poder en el griego significa dunamis. Y dunamis significa un poder por encima de lo natural. Uf. Algo que va más allá de una motivación humana. Uh-huh. Y yo sé que, Cristian, tú puedes confirmar que lo que te motivó a llevar y a construir y a formar parte de una comunidad de fe no fue por tus motivaciones personales, sino fue porque Jesús te motivó a hacerlo.
Sí, indiscutiblemente Jesús siempre... Hay una frase muy bonita que escuché una vez de un autor que dice que todo trabajo cristiano debe surgir de una relación con un Cristo vivo. Y es justamente eso. Cuanto más nos relacionamos con Cristo y más recibimos del poder que tú estás diciendo, más queremos estar involucrados en el cuerpo de Cristo y más queremos servir al cuerpo de Cristo, permitirle a las demás personas que también se levanten y hacer lo que Pablo decía en Gálatas, que los fuertes soporten las flaquezas de los débiles y juntos podamos crecer. Es la motivación de Dios y yo creo que es su voluntad. Sí, es cierto. Más aparte que vemos la respuesta orgánica de la Gran Comisión es todo el libro de los Hechos y la iglesia primitiva y los primeros cristianos. Y si nosotros los vemos a ellos, vemos que ellos vivían una vida en comunidad. En Hechos capítulo 4 dice que los creyentes eran todo para sí mismos, que no tenían nada para cada uno, sino que todo lo compartían entre todos y tenían una comunidad. Incluso Pablo motivando a las iglesias dicen reúnanse, canten cántico nuevo. En la Gran Comisión, espérense. Ajá, es cierto, Jesús nos ha enviado a vivir una vida en comunidad. No esperemos que vivir una vida en Jesús como llaneros solitarios dentro de la universidad. Tenemos que buscar una comunidad. Sí, ahora estamos hablando de comunidades sanas, no de comunidades perfectas. De hecho, si tú que me escuchas encuentras una comunidad perfecta, por favor no vayas porque va a dejar de ser perfecta. Creo que hay que entender la distinción entre una comunidad sana y una comunidad perfecta. Jesús entiende que cada uno de nosotros estamos en un proceso y tenemos particularidades de imperfecciones, pero que no por eso nos limitamos, porque hay algo perfecto que nos une. La Biblia habla que el amor es el vínculo perfecto, y es el amor de Cristo el que permite que personas imperfectas puedan tener una unión, una coinonía y puedan ayudarse los unos a otros y ser comunidad. Sí, es cierto. Yo sé que si hoy creyente, estudiante que nos estás escuchando y que tiene miedo de asistir a su comunidad de fe de su universidad porque siente que no es perfecto, porque siente que no merece ser parte, hoy nos motivamos, sí, porque eso es precisamente lo que buscamos en una comunidad de fe dentro de la universidad, abrazar a esas personas. Jesús nos ha enviado a ser sanadores rotos. Y Jesús nos ha enviado a ser esas personas que no necesitan ser perfectas para abrazar la imperfección de otros. Y wow, de verdad que este podcast hasta el momento va súper fuerte y súper lleno de dunamis, súper lleno de poder, recibe poder. Ajá, sí. Cristian, quiero preguntarte, en medio de ese caminar de fe en la universidad, en medio de esa comunidad, ¿has enfrentado desafíos específicos en tu fe mientras estabas en el campus? Sí, de hecho creo que cuando pensamos en desafíos a todos se nos viene en la mente, y más cuando uno está viendo su primer cursito de 10 minutos de apologética en YouTube, uno quisiera que el primer profesor ateo se levantara y dijera a esos cristianos para levantarse y responder, y creo que es el desafío que uno como por intuición está esperando dentro de la universidad, como personas que nieguen tu fe, que la ataquen directamente, y yo no niego que eso pasa. De hecho conozco casos como de personas que abiertamente atacan contra la fe cristiana en la universidad, pero considero que no es un caso general, que más bien yo me he dado cuenta que dentro de las personas que no comparten la fe cristiana en la universidad, que son la mayoría, hay más una apatía respecto al evangelio. Y creo que Pedro en una de sus cartas recomienda que todos estemos preparados para dar respuesta de la esperanza que tenemos, pero yo les invito a preguntarse ¿qué tanto están demandando las personas que demos respuesta a esa fe que tenemos? ¿Qué tanto se están cuestionando? ¿O más los cristianos nos hemos vuelto personas ignoradas que simplemente las personas miran de lado y como de reojo y no le dan mayor importancia? Y creo que el mayor desafío que yo me he encontrado dentro de la universidad es seguir viviendo como una persona consciente de que Cristo está en mí, porque en medio de ese contexto de apatía y en medio de esa frialdad que muchas veces tenemos los cristianos en esos lugares aparentemente hostiles para el evangelio, el corazón del ser humano puede estar tentado a simplemente ignorar, apagar mi espiritualidad y vivir como cualquier otra persona. Y creo que la lucha más fuerte que yo he tenido es recordarme día tras día que yo soy un hijo de Dios, que cuando yo entro a un edificio, un hijo de Dios está entrando a un edificio, una persona que es testiga del poder del evangelio está entrando a un edificio en la universidad. Creo que el desafío más grande que todos tenemos es vivir conscientes que somos hijos de Dios dentro de esa universidad. Y
Porque claro, uno está tentado entre tantos libros, tanto estudio, tantas ocupaciones del día tras día. Uno estaría pensado a decir, bueno, como esta es mi etapa universitaria, únicamente me dedico a la universidad, que ya cuando salga me voy a dedicar a la espiritualidad y a las cosas de Dios. Pero eso es una trampa y es una mentira, porque nosotros somos cristianos hoy, mañana, durante toda la etapa universitaria, y Dios quiere glorificarse hoy, mañana y durante toda la etapa universitaria. Creo que no podemos ignorar que debemos ser conscientes todos los días que somos hijos de Dios. Sí, es verdad. Y yo siento que definitivamente ese es el mayor reto para un creyente dentro de la universidad. Recordarse cada día, como Sí. yo que soy dentro de esta universidad. Y más porque yo siento que la vida universitaria te ofrece demasiada oportunidad de pecado. Y más si tú te vas a vivir solo. Sí. Como que eso al menos me pasó a mí. Yo sentí mucha libertad y aunque yo estaba consciente de que yo quería compartir de Jesús, pues de todos modos mi carne tenía una lista de cositas, de pecaditos chiquitos que quería te podías cumplir, permitir. que me podía permitir, que se salió un poquito de control. Después lo hablaremos en otro episodio. Wow, yo por quiero- allá en 60 años. Cuando ya Spotify te haya cancelado. Sí. Pero después de eso, uno pensaría que, bueno, en cierta medida mi espíritu y mi carne más que todo pensaba como tú ya no mereces tener una conversación de fe con alguien más jamás por el pecado que cometiste. Sí. Y esa noche llorándole al Señor le decía, basta, Jesús, yo quiero tener conversaciones espirituales. Yo quiero que mi crisis sirva también para ayudar a otros. Quiero convertir eso para tu gloria. Y pensando también en este contexto cuando Jesús habla acerca de aquellos que él pedía que lo siguieran y no lo seguían, como este que le decía, deja que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y Jesús no le está diciendo, olvídate de la muerte de tu padre, sino que Jesús le está diciendo, mientras que me sigues y vienes conmigo por el camino, lloras la muerte de tu padre y me acompañas a ser discípulos. Siempre conmigo. Siempre conmigo. Sí. Entonces esa era mi motivación, como decir, Jesús me está motivando a que mientras yo voy por el camino, todas las cosas que pasen van a ser para glorificar el nombre de Jesús Sí. en la universidad. Sí, a mí me pasó algo bien particular porque dentro de mi familia siempre había una frase que es bien conocida que se decía que las universidades son el cementerio de los cristianos, y creo que es algo que yo siempre ha resonado dentro de mí porque no me rehúso a pensar que hay un lugar que el poder del evangelio no pueda transformar. Y tú decías, es que no somos merecedores de tener una conversación espiritual, pero yo me pregunto, ¿quién es merecedor de compartir de Jesús? ¿Qué boca es digna para siquiera articular la palabra Jesús es mi Salvador? Más es Cristo quien nos dignifica y quien nos permite a nosotros hacerlo, aun cuando humanamente nadie es merecedor de proclamar esa gran verdad. Y créanme que es algo que me repito constantemente, me rehúso a pensar que mi universidad es suficientemente poderosa como para que el evangelio no pueda transformar los corazones. Exacto. Porque el evangelio sigue siendo más Sí, poderoso. exacto. Cada átomo de tu universidad le pertenece a Jesús, Amén. porque toda potestad le ha sido dada, así como en el cielo como en la tierra. Sí. Y qué bueno que podamos ser conscientes de que el poder de Jesús trasciende ideologías, el poder de Jesús trasciende la academia incluso. Y la siguiente pregunta va acerca sobre eso. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre tus estudios y tu vida espiritual? Es una muy buena pregunta que quiero decir que aún no he encontrado una respuesta. Estoy todavía descubriendo y permitiendo que Dios me enseñe cómo es la forma. Pero creo que un tip bien puntual que puedo darle a las personas es que siempre tengan sus prioridades claras. ¿Qué es más importante? ¿Preparar un parcial o conversar con Jesús? ¿Qué es más importante? Entender cómo funciona la física de un átomo, cómo funciona la electricidad dentro de un circuito eléctrico, o entender cómo Dios concibe a las personas, cómo Él las ve, cómo Él quiere relacionarse con ellas. ¿Qué es más importante? Porque siempre que llego a esta cuestión recuerdo las palabras de Jesús: hagan tesoros en donde la polilla no daña, en donde las cosas no se pierden. Y aunque Cristo nos quiso tener en esta cultura y en este mundo, creo que siempre es muy importante tener qué es más
importante, porque los seres humanos somos un conjunto de todos, no somos solo un cerebro intelectual el cual piensa y crece en conocimiento, sino que somos un espíritu, somos alma, tenemos un cuerpo, somos personas que necesitamos crecer, pero de una forma holística, de una forma integral, y tener claras las prioridades creo que ayuda mucho a la espiritualidad de un cristiano. Y además tener buenos hábitos como la lectura de la palabra, como el descanso, que también es un buen hábito cristiano que creo que últimamente se está perdiendo, como la reflexión, como la meditación, que dirían, ay, que la meditación es budista, pero en la Biblia vemos que Dios nos invita a mediten en estas cosas, que sea algo constante en nuestra mente y que nos recordemos día tras día cuál es la prioridad. Wow, de verdad que estoy totalmente de acuerdo. Y quiero decir que últimamente, bueno, también con Cristian, hemos estado hablando y hemos estado muy rodeados del tema de vivir un Dios cotidiano, del tema de vivir un Dios que se encuentra en todo, así como lo dice Pablo, sea que comamos o sea que vamos para el Señor, sea la gloria, y que todo lo hagamos como para el Señor. Y yo estaba pensando en eso. Ahorita voy a comenzar este semestre y yo estaba pensando cómo en hacer un trabajo puedo estar glorificando a Jesús, Sí, qué cómo bueno. en estar sentándome estudiando para un parcial puedo estar glorificando a Jesús, y pensar en cómo puedo ayudar a otros a que también puedan ver a Jesús en toda su academia. Creo que la diferencia lo marca en la conciencia que tienes de Jesús cuando haces cada cosa. Porque yo no estoy diciendo que preparar un parcial esté mal, o que ir a la universidad a estudiar, a escuchar al profesor, no pueda darle gloria a Dios, porque como tú lo dices, todas las cosas le deben dar gloria a Dios. Pero les invito a que se cuestionen qué tanta conciencia tienes de Jesús, de su presencia, cuando estás haciendo cada cosa. Cuando entras al salón de clase, eres consciente que el Espíritu Santo está entrando contigo a ese salón de clase. Qué tanta conciencia, porque cuanto más capacidad tengamos de observar y de entender que Dios se encuentra inmerso en cada parte de este universo, más gloria le podemos dar a Él. Y como dice Pablo, todas las cosas las haremos para el Señor. Que tanta conciencia tenemos de que realmente Dios está, como dice Colosenses, sosteniendo todas las cosas, que todo subsiste en Él. Wow, de verdad que estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una vista muy cuadriculada acerca de compartir a Jesús o acerca de vivir a Jesús, ya sea en la universidad, en cualquier contexto. Pensamos que vivir a Jesús en la universidad solo es el momento en el que llevamos ese papelito con el versículo, y eso es una total mentira. Y es una mentira que incluso el enemigo quiere hacerte creer. Claro, porque te deja a menor nivel, menos operante. Es cierto. Sí, creo que, de hecho, volvemos a lo mismo. Como todos tenemos ese concepto de compartir a Jesús y de que ser luz es debatir todas las ideas que tienen nuestros compañeros, es sacar todos los argumentos apologéticos, pero yo creo que la apologética siempre debe estar rendido al evangelismo, y el evangelismo, aunque ataca ideas que se levantan contra la verdad, abraza personas, abraza corazones, reconoce historias, entiende y tiene empatía de la situación con la que estás viviendo las personas. Y creo que cualquier conversación que nosotros tengamos que aleje a esa persona de experimentar el amor de Dios, no es una conversación evangelística. Quizás es una conversación que reafirma tus ideas, que te hace sentir en una posición de autoridad moral e intelectual, pero no es una conversación que está glorificando a Cristo, porque las conversaciones que glorifican a Cristo, a pesar de que atacan ideas contrarias a Cristo, siempre están abrazando a las personas y buscando que las personas se puedan conectar con Jesús. Porque la Biblia lo dice, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo por medio de Él. ¿Qué tanto estamos conectando con las personas? En las formas más orgánicas que existen, comiéndome una empanada, sacándole copias a un libro. ¿Qué tanto en las formas más naturales del mundo tú estás permitiéndole sentir a las personas que hay un Cristo que te ama? Porque seguramente tus compañeros te tienen a ti como lo más cercano que van a tener a Jesús. No lo había pensado de esa manera. Y algo que sé que en lo que los dos vamos a estar de acuerdo es que si tú tienes esa conciencia de amar, de abrazar historias, de poder acompañar con el nombre de Jesús, es que cuando tú menos lo esperes vas a tener conversaciones espirituales. Y no vas a ser consciente del momento en el que tú estás buscando una conversación espiritual y al final la vas a tener. Quiero que puedas pensar que en cada pupitre, en cada mueble de tu universidad se sienta una persona, y que detrás de esa persona hay una historia, y que esa historia le importa a Dios. Amén. Jesús está interesado en todas las personas. Él dice por medio del apóstol Pablo que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
De verdad que estoy muy, muy de acuerdo. Bueno, Cristian, cuéntanos en tu experiencia de llevar a Jesús en la universidad, de acompañar procesos. ¿Has tenido alguna experiencia notable al compartir tu fe en el campus? Muéstranos ahora, sácalo sobrenatural, cuando Wow, se sí. cayeron todas las personas. Todos los profesores se Sí. arrodillaron y confesaron, wow, ojalá. Sí, sí, sí. Pero creo que a veces nos centramos tanto en lo macro que perdemos de vista que Cristo opera mucho más en lo micro, en persona a persona y en corazón a corazón. Creo que Jesús no está tan interesado como que 2000 personas digan somos cristianos, sino que en todas esas personas tengan una relación constante con él. Y creo que algo que he evidenciado mucho en la universidad, que yo puedo decir, wow, realmente Dios, tú estás aquí, tú estás en el asunto, es el proceso con un chico. Yo actualmente hago parte de una comunidad que cree fielmente en el discipulado y en cómo nosotros podemos modelar a Cristo a las otras personas. No que las personas sean como nosotros, sino que juntos podamos aprender a cómo conocer a Jesús y cómo poder ser como Él. Y yo conocí en el año 2021, recién entrado a la universidad, un chico con una historia quizás no igual a la mía, pero que compartíamos y conectábamos en distintos puntos. Y él decía que él antes asistía a un grupo como el de nosotros, cristiano, pero ateo. Entonces su objetivo era debatir la fe, contradecir a Jesús, pero que él sentía un llamado de Dios. Y a mí me encantó que mi comunidad cristiana pudo ser respuesta al sentimiento que Dios había puesto en ese corazón. Y yo me empecé a reunir con este chico, empezamos a tener conversaciones de la vida, de nuestras propias historias, y poco a poco juntos fuimos estudiando de la Biblia, de la palabra de Dios, y hoy en día puedo decir que es un cristiano que ama a Dios, que busca involucrarse y que quiere crecer en conocer más a Él. Quizás no es la historia que las personas estaban esperando, de 30,000 se convirtieron, pero esa historia, como tú le dices, le importa a Jesús. Es una persona que pasó de muerte a vida y por la cual hay fiesta en el cielo. Sí, es cierto. Yo sé que Dios está dispuesto a recibir a todas esas personas. Él no está mermando en los recursos que Él envía para traer a los suyos a su reino, a la restauración del reino de Cristo aquí en la tierra. Y para mí fue súper notable, ¿verdad? Que sentí algo en mi corazón cuando lo escuchaba. Y espero que tú también lo puedas sentir. No todo puede ser el avivamiento de Canterbury. No todo puede ser eso en tu compartir con Jesús. Aprende a ver a Jesús en tu universidad, en las pequeñas conversaciones. Sí, además lo bonito no es que, a diferencia de esos avivamientos que seguramente eran una cabeza la visible que hacía que muchas personas se convirtieran, son muchos cristianos haciendo que otros se conviertan. Es uno a uno haciendo la tarea que Cristo nos dejó. Lo que decía Pablo en Timoteo: lo que has aprendido de mí encarga a hombres fieles que sean idóneos. Creo que a veces nos gustaría que nosotros solos hagamos toda la gran comisión, como nosotros solos vamos a todas las naciones, pero algo que me encanta de la comunidad cristiana en la que pertenezco es que ellos creen en el discipulado y en cómo una persona quizás no forma 1000, pero forma 3, y esos 3 forman otros 3, entonces ya son 9, y así empieza a crecer exponencialmente, y así es como vamos a llegar a las naciones. Pero antes de llegar a esos 10,000, tuvo que haber uno que se tomó el tiempo de formar a 3. Jesús dice que no hay aquel que ame más que aquel que da su vida por sus amigos. Y en nuestro contexto colombiano seguramente no vamos a tener que morir físicamente, pero dar nuestra vida es dar nuestro tiempo para formar personas, para que nuestros amigos puedan crecer y así ellos puedan seguirse multiplicando y la labor de Cristo pueda seguir aumentando. Claro, y más aparte que debemos entender que discipulado sí o sí tiene que llevar un sacrificio. Jesús, su misión en la tierra eran sus discípulos y su cruz, era su fin mismo. Gracias, Cristian, por compartirnos un poco acerca de toda tu vida universitaria, por ser transparente y sincero, porque yo sé que a veces estos espacios se prestan para decir, no, mírame a mí, llevo tantos años en este ministerio, he convertido a tanta gente, sí. Pero eso no es real, muchas de las veces es una fachada o solo partes bonitas de la historia. Sí, creo que la mejor forma de conectar, yo soy un fiel creyente que, por ejemplo, en una predicación en la iglesia, para que las personas que escuchen sean vulnerables, el primer vulnerable tiene que ser el que está predicando, y para que tú puedas conectar con una persona a la que quieres discipular y que esa persona sea vulnerable, el primer vulnerable tienes que ser tú, porque eso permite entender que todos estamos en el mismo nivel, que todos estamos en la misma lucha, que es conocer a Cristo y ser más como Él. Wow, sí, tienes toda la razón. Me gustaría que tú pudieras compartir 1 o 2 consejos prácticos para que otros estudiantes, creyentes que están navegando por la vida universitaria puedan comenzar a vivir una vida en misión y una vida con Jesús. Sí, creo que el más práctico es el que hemos venido hablando todo este tiempo, es rodéate de una comunidad cristiana. Y yo sé que
que muchas veces es difícil porque quizás no conoces, lo primero que debes hacer es averigua, no sé, busca en Instagram, en el Instagram de tu universidad, de algún ministerio que conozcas, y si no hay, también te puedes conectar con algunos ministerios que hay online de personas que están intentando ser comunidad, así sea a distancia, y o forma tú tu propia comunidad, empieza siendo una persona clave para conocer a otra persona. No tiene, aunque sería bonito si hacen parte como de un ministerio organizado, estructurado, que se dedique a eso, no tiene por qué ser necesariamente así. Simplemente pueden ser personas, cristianos que se están reuniendo y que están como buscando crecer juntos en comunidad. Otro consejo práctico que te podría dar es no negocies tus principios. Yo sé que a veces suena como un poco irreal, como... Sí, como algo súper ideal. Sí, exacto, pero no negocies tus principios, no te estoy diciendo sé perfecto, no te cometas pecado o nunca vas a fallar o dejarte llevar por lo que te están invitando, pero tus principios, lo que tu corazón está creyendo, las convicciones que tú has aceptado como buenas y que se han contrastado con la verdad de Cristo, no las comprometas, siempre afírmate en eso, porque es algo valioso, es algo que seguramente te costó lágrimas, que te costó sufrimiento, que costó que Dios martillara tu cerebro hasta que te permitiera entenderlo como una verdad revelada de Él, y no lo comprometas. Será muy triste comprometer algo que te dedicó tiempo y que Dios también invirtió tiempo en ti para que tú lo pudieras conocer. Y creo que otra forma muy práctica es mira a las personas de tu universidad o bueno, de tu colegio, de tu contexto en general, con amor, como Cristo las ve, porque a veces tendemos a pasarnos al otro extremo y decir ustedes son lo malo, ustedes me quieren destruir, me quieren... Sí, las ovejas no se juntan con las Sí, cabras. algo así, wow, pero creo que no, mira a las personas con amor como Cristo las vería, porque eso te recuerda que tú también fuiste una persona que un día estuvo apartada y que Cristo te rescató, y eso te va a motivar a que las demás personas estén conectando. Mira siempre a las personas como Jesús las miraría, siempre con amor, ten empatía con ellos, no te unas al grupo de rechazo. Si están rechazando a una persona, tú sé la persona que lo busca unir, que lo busca incluir, y recuerda que tú eres la extensión del reino de Dios en tu universidad. Wow, de verdad que debes entender que Jesús te está ofreciendo un contrato de colaboración para que le ayudes a restaurar. Pero ojalá la motivación no sea la remuneración, Wow, sino sí, las personas que conozcan realmente a Jesús. Sí. Y si tú estás en el proceso... Que tu remuneración sea colaborar con Jesús. Sí, eso sea el premio Ajá. en sí mismo, sí. Y también entender que en el proceso en el que tú buscas que las demás personas se conecten con Jesús, tú inevitablemente también te estás conectando con Jesús. Quizás no lo ves, quizás estás frustrado porque dices, sí, estoy hablando de Jesús, pero mi relación con Jesús está rota. Es una temporada en la que lo vemos así. Quizás es una temporada de silencio en tu relación con Dios, pero tranquilo que las temporadas pasan y al final Dios te va a permitir que Él siempre estuvo ahí, porque aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a permanecer fiel, y Dios es íntegro en cumplir sus promesas, y si Él prometió que estaría, Él siempre va a estar, pero no como un agente pasivo, sino como alguien que está interesado en nuestro crecimiento. Algo que yo también te motivo a pensar es que no pienses que ese es el fin de tu relación con Jesús, que ahora tú ya eres el gurú y ahora ya no vas a crecer más en tu relación con Jesús. Yo sé que algo que Cristian y yo compartimos es que cuando nosotros trabajamos con personas, con jóvenes, a veces ellos piensan que nosotros ya llegamos al top de los tops, pero no es cierto. Te piden autógrafos. Sí, ay no, terrible. Otra experiencia por ahí, pero de verdad que Jesús también crece en medio de ti en ese tipo de cosas. Como lo vuelvo y lo digo en la Gran Comisión, dice, mientras van por el camino, mientras seguimos siendo del camino de Jesús, mientras que seguimos aprendiendo, busquemos a otros, amemos a otros. Te invito que si tú tienes el deseo de poder comenzar un ministerio en tu universidad, infórmate, capacítate. Sí, ¿qué ministerios están prestando servicios para ayudarme a formar una comunidad, para que me puedan orientar? Si tú quieres ser el voluntario en tu universidad. Si ¿Qué iglesias a mi alrededor están dispuestas a ayudarme? Creo que algo que siempre me ayuda a pensar y que reordena mis pensamientos, y a veces cuando estoy estresado en mi universidad y quiero decir, ay Dios, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué no mejor me puse a hacer otra cosa? Al final voy a ser un desempleado más de este país. Creo que algo que orienta mis pensamientos es, ¿cómo sería Jesús si él fuera un universitario? Yo sé que Jesús fue un judío carpintero, pero ¿cómo sería si él hubiera sido un universitario, si hubiera transitado los mismos pasillos que yo transito día tras día en la universidad? Wow, qué bueno, él debe ser ese modelo. Planteamos a Jesús en la universidad y tratemos de ser como él lo sería.
Bien, campeón. Wow, de verdad que pasamos un tiempo súper chévere, súper Sí. agradable. De nuevo los invito a seguir el podcast en Instagram, los invito a escuchar en YouTube, en A Spotify, a compartirlo, si esto les compartirlo, edificó y sí, conocen a una persona que también podría edificarles. Creo que sí. yo estoy muy emocionado y lo más difícil de este podcast fue no reírme porque Kevin y yo somos muy buenos amigos y realmente es difícil mantener la compostura. Sí, Pero bueno, esperamos realmente que haya podido ser de bendición. Obviamente no somos personas perfectas, estamos muy lejos de ser el ideal y gloria a Dios porque eso nos recuerda que necesitamos un más Salvador de él, todos los días. sí. Pero si si nuestra experiencia te pudo ayudar un poco, si lo que nosotros ya hemos vivido, hemos aprendido y Dios nos ha permitido conocer, puede ayudarte a tu propia experiencia, damos gloria a Dios por eso. Y si quizás no eres cristiano y escuchaste esto por pura curiosidad, te invito a investigar más, a buscar un poco más y a mirar cómo Jesús fue en comunidad. Seguramente te vas a sorprender y Jesús es completamente diferente a lo que un día te habían hablado acerca de él. Sí, algo que quiero decir para finalizar es que también hay personas que están dispuestas a ayudarte, Sí. que están dispuestas a discipularte para que tú puedas comenzar a discipular en tu universidad. Y de nuevo, muchas gracias por escuchar Mente Viva Podcast y esperamos encontrarnos en otro episodio muy pronto.